Buenos días. Gracias por acompañarnos en este día. En esta sesión estaremos hablando de contribuciones determinadas a nivel nacional y cómo deberían ser consideradas un instrumento de planificación. Planificación a nivel de política pública, planificación a nivel de inversión. El Acuerdo de París se forja sobre la base de una misión multilateral donde cada país, a través de sus NDCs, presenta sus acciones y presenta cómo las llevará a cabo, tanto en materia de mitigación y materia de adaptación al cambio climático. Esto de manera condicional y o incondicional. Pero hoy lo que les quiero presentar ante todo es la historia de la NDC de Surinam. A finales de 2019, Surinam presentó la actualización de su NDC ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, convirtiéndose así en el segundo país en hacerlo en el mundo, pero sobre todo el primero en Latinoamérica y el Caribe. Fue un placer para nosotros sumarnos a este esfuerzo. La actualización de la NDC de Surinam fue un proceso sumamente interesante, caracterizado por la gran participación de las principales fuerzas vivas del país. El proceso fue liderado por la Coordination Environment de ese entonces, hoy en día el Ministerio de Planeación y Ambiente. Los apoyamos a través de nuestra plataforma NDC Invest, que seguramente algunos de ustedes conocen. Como resultado, se logró desarrollar una NDC con una clara ambición ampliada que se reflejó en la incorporación de dos sectores adicionales, transporte y agricultura. Cabe notar que antes la NDC solo incluía metas y acciones en los sectores de bosques y energía. Por eso hubo un replanteamiento de metas en estos sectores. Rescatamos de esta gran experiencia el hecho que los tomadores de decisión en Surinam hayan entendido que la definición de metas climáticas es un primer paso, pero sobre todo un camino muy largo, donde el verdadero reto se halla en la ejecución y cumplimiento de estas metas, es decir, la hoja de ruta. Es en este contexto, y siempre teniendo al BID como aliado estratégico, que se decidió propiciar un ambiente de gobernanza idóneo para lograr la transversalización de las metas climáticas en diferentes sectores. Cabe recalcar que el Plan Nacional de Adaptación está alineado a la EDC y viceversa, pero sobre todo que seguimos trabajando en diferentes documentos que nos permiten actualizar la política nacional de cambio climático del país y desarrollar, ante todo también, una estrategia y un plan de inversiones para la NDC, donde se mostrará el interés de los tomadores de decisión para priorizar las inversiones y llevar a cabo la NDC. Pero primero quisiera darle la palabra a nuestro representante del Grupo BID en Surinam, el señor Antonio Goncalves, que nos va a compartir un poco lo que fue esta aventura. Dear Minister Silvano Shongahin, participating ministers and distinguished guests from member countries. For the IDB Group, in particular the representation in Suriname, it is a pleasure to be here today. We didn't want to miss the opportunity of this great event to officially launch Suriname's updated National Determined Contributions and the State of the Climate Report. Even though Suriname and most of our countries still struggle with the impacts caused by the COVID-19 pandemic, 2021 must be seen as the year in which we start our recovery. We at the IDB in Suriname truly believe this recovery must be green and resilient. This is why we are supporting the government of Suriname in every way possible to reach this objective. Both the NDC and the State of the Climate Report are, without a doubt, great instruments to guide and support policymaking in this direction. As you might be aware, Suriname was the second country in the world to submit its NDC update to the United Nations Framework Convention on Climate Change, and the first in the Latin America and the Caribbean region. Even though the NDC was updated and submitted at the beginning of last year, we are happy to be presenting it to you here today. One more time, Suriname showed to the world its unrestricted commitment towards sustainable development and fighting climate change. For us at the IDB, to have been partners in this process was an honor and certainly a great learning process,
We took wonderful lessons from this experience that we're now leveraging in other countries in the region. We thank the government of Suriname for trusting us to guide this process. The process of updating the NDCs was certainly special. We highlight the participatory approach that it had. The way government entities and stakeholders in general worked together to define common targets was something impressive to witness. In the end, an enhanced ambition with 2 new sectors included, agriculture and infrastructure, was agreed upon. Without a doubt, a great achievement for the Surinamese people. But of course, for the IDB, the job is just starting. We continue to look for new opportunities to support Suriname to instrumentalize the NDCs, overcome its more urgent development challenges, and transition to greener and more sustainable development pathways. Our current energy, infrastructure, and agriculture projects are a good example of that. In fact, the climate finance share in Suriname's portfolio is at its historic high. From roughly 11% 5 years ago, climate finance constitutes almost 60% of our current portfolio. I also want to take the opportunity to launch today the State of the Climate Report. The report constitutes another example of the great work developed by our Climate Change Division and the Ministry of Spatial Planning and Environment. This report constitutes a great source of data and information to inform decision makers for critical sectors of Suriname's economy, such as infrastructure, forestry, agriculture, and water. The State of the Climate Report is a reaffirmation of this office's commitment to promoting climate change as part of our broader operations. Minister Sean Ahin, I am officially handing you the State of the Climate Report. We hope your ministry and the Surinamese people take the best advantage of it. We will continue to strengthen our collaboration with the Ministry of Spatial Planning and Environment and the Government of Suriname with the NDC and the State of the Climate as our guides. In the short term, we will develop an NDC investment plan that will allow Suriname to identify opportunities to achieve its climate targets. We also have on our radar blue economy and other climate finance related projects that will support achieving them. Thank you again, Minister Sean Ahin and the Government of Suriname for trusting the IDB to join you in this journey. We look forward to a future of close collaboration to bring the sustainable solutions all Surinamese deserve. Finally, I invite you all to get informed about the NDC, the state of the climate, and the IDB's group work in this wonderful country. Thank you. Gracias, representante Goncalves, por sus palabras y gracias también por mencionar el último reporte sobre el estado del clima que se acaba de producir en esta larga travesía que tenemos con Surinam para seguir trabajando en la operacionalización de la NDC. Es sin duda interesante conocer la perspectiva del Grupo BID en una oficina país respecto a la importancia de promover el cambio climático como elemento transversal que debe estar presente en el portafolio de operaciones del Grupo BID. Sin duda, en el contexto actual, posicionar la agenda climática en el centro de nuestro trabajo nos permitirá contribuir y lograr los objetivos más grandes, especialmente los que estén asociados a la recuperación sostenible y resiliente de nuestra región. Pero a continuación me gustaría, sobre todo, darle la palabra a nuestro ministro, a las palabras del señor Silvano Sean Ahin, ministro de Planeación y Ambiente de la República de Surinam. Por favor, Silvano. Mr. Juan Pablo Bonilla, Manager Climate Change and Sustainable Development Sector of the IDB, Antonio Gonçalves, Representative of the IDB in Suriname, distinguished colleague ministers from Latin America and the Caribbean, audience in general. My name is Silvano Sean Ahin, and I'm the Minister of Spatial Planning and Environment of Suriname. I have the honor to receive on this day Suriname's State of the Climate Report,
prepared with sponsorship and guidance by the IDB. This report provides us with an extensive overview of the climate trends in Suriname for the coming 30 years and beyond. But as we speak, Suriname is facing unprecedented heavy rainfalls, followed by floods rarely seen before that are evidence that the trends identified in this report are already becoming reality. This report confronts us with some interesting projections. It underlines that without any significant intervention, temperatures in our capital will rise up to 2 centigrades. By the midst of this century, 90% of our nights will become warmer than what we are used to, and our dry seasons will become drier, while the intensity of rainfall in our wet seasons will increase. I am sure that the climate report will stir a lot of debate, but that is exactly what we need to keep an uninterrupted focus on actions to mitigate and adapt to climate change. We are grateful to the IDB for its position of a true development partner in Suriname, for its support in the preparation of our enhanced nationally determined contribution 2020-2030, but most importantly, for the leading role that the bank has taken in financing and technical support of environmental projects. The IDB has reached a milestone again in Suriname, and as we work on the preparation of our next National Development Plan, this climate report, together with the enhanced NDC, could not have come at a better time. They will definitely give meaning to our efforts to base policy decisions on trustworthy scientific evidence and guidance. Together, we will build back better. Muchas gracias, ministro. Como pueden ver, es un producto que enorgullece mucho al BID y al gobierno de Surinam. Apoyado como parte de las actividades de transversalización de cambio climático en el país, este reporte brinda insumos para la toma de decisiones en materia climática para los principales sectores de la economía y la sociedad. Esperamos este documento se convierta en un insumo de consulta de rigor para los tomadores de decisión a la hora de desarrollar políticas y/o priorizar inversiones. Como lo estaba diciendo el señor ministro, es importante para el BID no solo apoyar técnicamente en el desarrollo de este tipo de documentos, sino también transversalizar sus insumos dentro de la cartera de inversiones. Por último, nos gustaría presentarles un video corto que trata sobre el trabajo conjunto que ha venido desarrollando el BID en materia de políticas climáticas en conjunto con el gobierno de Surinam. It is considered the greenest country in the world. But at the same time, it is one of the most vulnerable to climate change. Suriname is a unique country with 93% forest coverage and a cultural mix, nurtured by diverse ethnicities and religions. However, rising sea levels and floods threaten the well-being of its people and economic development. Since 90% of its population and almost all its infrastructure and economic activity are located alongside the country's coastline, especially in its capital, Paramaribo, Suriname has taken action to face these challenges. The country was the first one in Latin America and the Caribbean to update its nationally determined contribution with IDB support in 2019. The update includes an enhanced ambition in the forestry and energy sectors and 2 new sectors, agriculture and transportation infrastructure. The NDC is also aligned with the National Adaptation Plan and the Suriname National Climate Change Policy. With this renewed and enhanced climate ambition, the country is shaping towards a just transition and low-carbon and climate-resilient development models. At the IDB, we implement specific actions to support Suriname's climate goals. With operations in sectors such as infrastructure, transportation,
agriculture, and energy. Also, as part of our support in mainstreaming climate change in Suriname's policy planning and decision-making, we developed the State of the Climate Report, which provides insights into the future of the climate and the potential risks to the economy and society. The report is expected to become a primary source of information to support science-based decision-making. Suriname is taking the right steps to face the challenges of climate change. At the IDB, we will continue to partner with Suriname to face climate change. Muchísimas gracias por su atención. Es lo que queríamos compartirles de la historia de la NDC de Surinam. Y ahora me gustaría pasar a nuestro panel. Hoy nos acompañan 3 panelistas de honor. La primera, Una May Gordon, es la directora de Cambio Climático en la División de Cambio Climático. Una May, please be welcome to this panel. Y nos acompañan Krista, la embajadora Krista Castro Varela, es la embajadora de Honduras en Alemania. Y también se une con nosotros el profesor Luis Miguel Galindo. Gracias a ustedes 3 por estar hoy con nosotros. Hi, Una May. We are very happy to have you here, and that's why I'll switch to English right now. Thank you for joining us. And as you've seen, we've presented the NDC of Suriname, but you're here to present all the process that Jamaica has led and done. So we would be more than happy if you could share with us some of the insights that the process has given you, and what do you foresee for the next years? Because what we do know is that the implementation is really the hard task, the hard work. So would you be able to share with us some of the insights from Jamaica? Thank you, Jennifer. Excellencies and colleagues, thank you very much for giving Jamaica a seat at this table to have dialogue and to share our experience. I think in order for us to understand how we got to an enhanced NDC and look to the future, I'll probably start at the beginning. As you know, what is the driver, what I call the driver for national climate action in Jamaica? And it's important to know that we have already a national development plan, the Vision 2030, which all our work is set in. In 2015, we also promulgated a climate change policy framework, which is there. And then in 2015, 2016 as well, we also produced a State of the Climate report, which is there. And then we completed our 3rd national communications. And then the Paris Agreement was ratified in 2016, 2017. And going into Paris, we had completed our first NDC. And like most of us will understand, even after Paris, one thing we were certain of is that the original NDCs all centered in the energy sector, but they were abstract tools to quite a bit of the population. And we had ratified the Paris Agreement, but therefore implementation for us was not now an option. It was a commitment on the part of the government. So looking forward in terms of the timelines that were set, colleagues, we examine what then would be means of implementation for the Paris Agreement, looking at the adaptation agenda, looking at the mitigation agenda, but more specifically, looking at the cross-cutting issues that will allow us to participate in this agenda. And this was an internal discussion of the government with a few of our partners. And what did we look at in terms of adaptation? What were some of the sectors and the issues that we would look at? Sectors like water adaptation, technology, fisheries or shoreline. We don't need to introduce Jamaica to anybody.
what it means to us, our shoreline, insurance as part of the commitment. And in terms of mitigation, which is where a lot of people think that the NDCs are set, what would constitute renewable energy? Most people know of the solar sector, but what else was there in terms of hydropower, if possible? We have wind farm, the Wigton wind farm. And so all of this discussion took place in order to lead us to a conclusion. But most importantly, what would be some of the cross-cutting issues and the strategic frameworks that we would need to build out a new NDC? So the REDD+, for example, and the support to forestry, what would be the transparency framework that would go, the youth engagement, most important, the youth are the future, our gender mainstreaming across the sectors, and most foremost, the civil society engagement, and what kind of data would be required to do that. And in all of that, as you know, Jamaica has been leading the charge for financing. So who would be the financiers of action as we go along? What was the financial mechanism that would surround the implementation and the enhancement of the NDC? Who would be our multilateral and bilateral partners? And what support facility would we want to do to go towards? And where would the technology framework in terms of probably South-South cooperation? So a lot of discussion, internal and concentrated discussion to lead us there. Most importantly, again, if we are to have an enhanced NDC and look towards these means of implementation, what would be the capacity development support, the sensitization of our population for them to understand, most importantly, and to take the abstractness out of the NDC as we go forward, and what kind of training we would provide our ministries and our department and our agencies to go forward. So having had all of that discussion internally in terms of the climate change division, in terms of the government, we look to the review process. And what did this review process constitute? In the initial stages, we had firm discussion with the NDC partnership, who we had become a member in 2018. And within that partnership, we also had discussion with the World Bank. And so it is well known that the World Bank, through the partnership, supported the enhancement of Jamaica NDC. We developed the project proposal, and the World Bank at the time was saying to us, well, if you are ready, we are ready. And that is where I think we have the phrase that is where opportunity met preparation, because we were ready. Because once the initial discussion took place, we knew exactly where we wanted to go. Jamaica has as well a well-developed stakeholder consultation process. The government itself has a code of conduct for consultation. And so we had the stakeholder consultations and we had the review process. We completed quite a bit of the modeling work and the estimation of the analysis and the work, and we published these two magnanimous reports of the estimation. And it is out of that we produced the NDC, which followed the ICTU guidance. I want to close, Jennifer, with that. We submitted the NDC in 2020, in June 2020, moving towards almost an economy-wide. We examined quite a bit of the sector, but as you know, the Jamaica NDC now has the energy sector, updated and identified commitment in the energy sector, and we have added the forestry sector as part of the land use sector. What then would we give to the public in terms of our preparedness? It has put us in such a good position, guiding the development of a lot of the other policies, strategies, and plans. We are preparing an NDC implementation plan that is almost completed, and we have looked towards the long-term future as well in terms of the 2050 pathway. So we are almost finished with the long-term strategy as well. And we have this integration in a number of the other policies which is ongoing and which we are in review. So the climate change policy is up for review. The housing policy is up for review. The water policy is up for review, all because of this concentrated process that we had
with this process. I want to end by saying that raising national ambition in the NDC process was good for the population, because you may know or may not know that raising ambition is a cultural term for Jamaica, and you know what our culture means. So it was easy in that way to set the update within that framework of raising ambition and to get there. And that the NDC targets as we have it now is serving almost as prior options for a number of activities to be approved by the government. It is a cabinet approved document, and we took it there, and therefore part of the national framework. I'll end there as we go along, and we'll take any questions as you come back to me. Thanks. Thank you, Iname. This is music to my ears. So invigorating to listen to you and to hear that there's ownership. The population is involved, citizens are involved, and the best part is that this was already part of our culture. But one important thing I would like to get back to later maybe is that you were ready, you were prepared. And this is something we've seen, because as we talk about sustainable recovery, it is important to know that it doesn't happen in one night. We need the data, we need to be prepared, and we need to have the plans. So very good, Jamaica. Looking forward to see much more work from you. Ahora regresaré en español y hablaré con la embajadora. Embajadora Kista Castro. Hola, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo. Buenos días en América, buenas tardes por aquí, por Europa. Un gusto, un gran placer. Gracias por acompañarnos. Sí, justamente iba a mencionar que usted está en Alemania y de hecho casi cerquita de donde pasa todo lo que suele suceder con negociaciones de cambio climático. Lamentablemente ahora todo sucede virtualmente como este evento. Sin embargo, nos encantaría escuchar cómo usted ha visto este proceso desde la parte de la diplomacia, porque como lo decía en un inicio, el multilateralismo sigue vivo en las conversaciones y las negociaciones de cambio climático. Entonces será muy interesante tener su visión, sobre todo también un par de consejos o sobre todo cuentos que nos pueda dar sobre cómo ha sucedido este proceso con Honduras y más que nada, qué está pasando con los medios de implementación y sobre todo acceso a financiamiento. Por favor, embajadora. Muchísimas gracias, Jennifer. Definitivamente nosotros seguimos creyendo en el multilateralismo, sin duda alguna. Pues durante la COP21 en París lo demostramos, encontramos puntos de acuerdo, puntos en común y hemos venido avanzando en esa ruta, ¿no? Con el multilateralismo logramos el Acuerdo de París como un esfuerzo global para resolver un gran desafío internacional, pero sin duda alguna el reto este año y especialmente para Honduras es Glasgow, ¿no? Nuestro país, nuestra gente, sería una de las partes del mundo, por no decirte que es una de las partes del mundo que más sufre, ¿no? Al ver el video que presentaron de Surinam me sentí muy identificada. Yo creo que en América Latina, y ustedes como parte del Grupo BID lo saben también, hay una gran diferencia entre las afectaciones en los países de América Latina, especialmente en los países del Caribe, que bien están reconocidos en el marco de la convención como esos países vulnerables, pero no es el caso de Centroamérica, ¿no? Y no me voy a adelantar porque he visto en el programa que habrá otro panel específico para Centroamérica, pero refiriéndome a mi país, específicamente Honduras, año con año nos vemos más afectados, la vulnerabilidad cada vez más expuesta, y pues yo debo compartir, aprovecho el espacio de que el año 2020 marcó significativamente la historia de nuestro país. Además de la crisis provocada por el COVID-19 a nivel mundial, nuestro pueblo volvió a sufrir el impacto del cambio climático con las tormentas tropicales ETA y IOTA. Alrededor de aproximadamente 4 millones de hondureños se vieron afectados, de una población de 9 millones que somos en total en Honduras, y lamentablemente 95 personas perdieron la vida. Las pérdidas económicas proyectadas hasta el momento son del orden de más de 2.170 millones de dólares. Esto para nosotros es significativo, ¿no? Y de alguna manera vemos esto como una oportunidad para una recuperación verde, una recuperación sostenible, y a eso le estamos apostando, ¿no? Entonces, en Honduras la emergencia climática, al igual que en el resto del mundo, pero específicamente para mi país,
es crítica. Nosotros pasamos de sequías extremas a inundaciones extremas. Y esto conlleva que año con año tengamos que estar asignando presupuestos, fondos nacionales o de cooperación, reembolsables o no reembolsables de manera recurrente, año tras año, en acciones oportunas para la atención de emergencias. Esto significa que limpiar después de estas tormentas y brindar alivio a nuestra gente durante esa emergencia es importante, pero son recursos que de alguna manera desviamos para atender otros temas importantes socialmente, como la educación, la salud, temas torales para el desarrollo de cualquier país, ¿no? En este sentido, coincidimos con muchos otros en que hemos llegado al punto de que es un hecho absoluto que es más barato invertir en prevenir daños, o al menos minimizarlos, que estar limpiando, ¿no? Esto es una de las tantas razones por las que nosotros seguimos trabajando en este esfuerzo desde el multilateralismo y también de manera nacional con todos los actores relacionados, ¿no? Para que no puedo dejar de mencionar el impacto del cambio climático y la implicación que en términos de seguridad tiene, como lo es en la migración, ¿no? En Honduras la migración también está relacionada con la inseguridad hídrica, la inseguridad alimentaria, y a pesar de estos desafíos hemos estado trabajando en formas de adaptación, de brindar herramientas a nuestra población en esas zonas que son muy afectadas en nuestro país para que generemos las capacidades de adaptación y generar resiliencia, ¿no? Eso es primordial para nosotros y en eso hemos estado trabajando y yo creo que hay que reconocerlo. Aprovecho el espacio que el Grupo BID en esto nos ha apoyado muchísimo. Y en el caso específico de la NDC de Honduras, que recientemente presentamos en mayo de este año, con el apoyo del PNUD, pues representa para nosotros una herramienta útil para la planeación estratégica y el acceso al financiamiento climático, ¿no? Esto nos permite, pues de alguna manera nos abre las puertas y nos abre un horizonte para nosotros poder cumplir con la meta que nos hemos trazado y más allá de una meta en reducción de emisiones, sino lo que significa para nosotros como hondureños, generar esa capacidad de adaptación, generar esa resiliencia en nuestra gente que es la que más sufre, es la que más se ve afectada con el paso de los fenómenos climáticos que han ido en aumento, ¿no? Que en intensidad y en frecuencia, y la ciencia lo comprueba y lo acompaña, son cada vez mayores, ¿no? En ese sentido, esta NDC, como un primer ejemplo, por decírtelo, que nos ha servido como una herramienta, hemos preparado una propuesta para la Nama Café. La Nama Café de Honduras, le hemos presentado ante el Nama Facility, esperamos nosotros que sea una respuesta positiva. El sector café es uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país. Pues ustedes también muy bien lo saben, el café de Honduras está muy bien posicionado a nivel internacional, no solo por su calidad, sino también por todo lo que representa para nosotros como hondureños en términos culturales. También hay toda una historia, hay todas unas escenas detrás de cámara en cada productor de café, en las familias productoras, en cada taza de café que nosotros como hondureños bebemos, sabemos lo que representa para nosotros, ¿no? En ese sentido, se ha estructurado esta Nama Café como un apoyo para el sector, pero sobre todo eso, para los pequeños agricultores en Honduras, esos pequeños caficultores que tengan un cambio transformacional, que de verdad pueda ser guiado por criterios de sostenibilidad, inclusión y desarrollo resiliente y bajo en emisiones, ¿no? Al final, todos le apostamos a lo mismo de manera diferente, cada quien desde sus necesidades y propias necesidades, ¿no? Pero la apuesta para todos a nivel internacional es la misma. Tenemos que ver hacia el futuro, hacia dónde vamos y qué es lo que nosotros queremos para nuestro presente y qué es lo que le queremos heredar a las futuras generaciones. Muchas gracias, embajadora. Estamos totalmente de acuerdo y sí, es una realidad. Yo creo que a veces hemos cometido ese error de pensar que cambio climático es esa amenaza que va a llegar y va a llegar cuando ya está aquí con nosotros. Pero con toda esta información que nos ha brindado, y me pareció muy importante recalcar la parte del presupuesto. El cambio climático tiene impactos fiscales y entonces eso es lo que debemos tener en cuenta, sobre todo ahora que los impactos fiscales de la pandemia también se están haciendo sentir.
Pero muchísimas gracias, embajadora. Ahora regresamos con usted para hablar todos juntos, pero aprovecho ahora para pasarle la palabra a profesor Luis Miguel Galindo. Luis Miguel. ¿Qué tal? Gracias. Un gusto estar contigo. Igualmente. Un breve comentario general sobre cómo veo la parte de las NDCs en América Latina, ¿no? Efectivamente, como ya mencionabas, las NDCs son el principal instrumento o el instrumento guía para que hagamos la acción climática a nivel nacional y que establecen las metas específicas de mitigación y adaptación por país. Ahora, estas no son un instrumento estático, sino que son un proceso de política pública donde se han estado ajustando. Ya vimos a Surinam cómo incluyó otros sectores, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que vale la pena discutir cómo estamos en términos de las NDCs en América Latina. Creo que hay, en principio, tres grandes retos o tres grandes debates. El primero es el nivel de ambición de estas NDCs, que tiene que ver con cuánto nos proponemos mitigar. El segundo es la política pública para hacer cumplir estas NDCs. Y lo tercero es obviamente la parte de financiamiento. Y en ese sentido quisiera un poco plantear estos tres temas en el entorno de lo que significa el reto del cambio climático para América Latina y darles algunos números, ¿no? Yo creo que efectivamente todos a veces pensamos que el cambio climático es algo que está en el horizonte de largo plazo, que es en 2050, 2100. Pero en realidad cuando lo vemos en detalle, encontramos que existe el problema actual y que lo que hagamos hoy condiciona fundamentalmente la posibilidad de cumplir los escenarios de 1.5 o 2 grados. Esto es, si la infraestructura que construimos hoy en América Latina va a estar en uso los próximos 30, 40 años y por lo tanto va a condicionar o determinar lo que suceda en el 2050. Y en ese sentido les voy a dar 2 o 3 cifras que me parecen relevantes. La primera es, como saben, la idea es tratar de estabilizar el clima en alrededor de 1.5 o 2 grados a lo más de aumento de temperatura. Pero para lograr hacer esto, necesitamos llegar de alguna forma a lo que se conoce como emisiones netas cero en el 2050. Esto es, hay una discusión, hay parte que tendría, digamos, de captura de carbono en los bosques, pero esencialmente tendríamos que tener una economía absolutamente baja en carbono en el 2050. ¿Y qué significa esto cuando me voy hacia atrás y lo veo hoy? En realidad significa fundamentalmente que las emisiones tienen que llegar a un pico antes de 2030. No hay escenario posible si no conseguimos que las emisiones empiecen a reducirse antes de 2030. Y requerimos, depende del escenario que pongamos, que tengamos una reducción de 25 a 45% de estas emisiones en el año de 2030. ¿Y qué significa hacia adelante esto? Significa que fundamentalmente toda nuestra energía eléctrica va a ser generada por energías renovables en el 2050, que la mayor parte de los autos que se van a vender en el 2050 van a ser autos eléctricos o híbridos, y significa, por ejemplo, que entre el 2030 y el 2035, alrededor del 50% de los autos que se vendan van a tener que ser eléctricos. Esto significa transformaciones estructurales fundamentales a nuestro estilo de desarrollo. ¿Y cómo vamos a poder conseguir eso? A través de realizar inversiones en infraestructura de gran calado. En realidad, las cifras que tenemos hoy lo que muestran es que invertimos en infraestructura alrededor del 2.7 del PIB. Cuando vemos los requerimientos de inversión en infraestructura para hacer estas transformaciones que mencionaba, requerimos llegar en América Latina alrededor del 5% del PIB. Esto es, tenemos que aumentar alrededor de 2.5 más del PIB, lo que se invierte hoy en infraestructura. Ese es un reto de gran magnitud. Cuando lo vemos así, entendemos la urgencia que tiene la parte de cambio climático, pero también la magnitud del reto. Esta cantidad y esta movilización de recursos requiere un financiamiento relevante. Hoy, generar este financiamiento requiere fundamentalmente modificaciones sustanciales a los patrones de financiamiento que existen en BID, Banco Mundial, CAF, etcétera, ¿no? Porque significa que, si bien es cierto que se han hecho avances importantes y alrededor del 30% hoy de estos financiamientos tienen alguna orientación climática, significa que es importante que el conjunto de las inversiones sean consistentes con este cumplimiento climático. De lo contrario, no vamos a poder llegar a estos niveles.
En términos de política pública, solo quisiera mencionar una cifra rápidamente que me parece relevante. Casi todos los escenarios que nos llevan a estabilizar el clima en 1.52 requieren de algún tipo de uso de precio al carbono. Cuando vemos los NDCs actuales, en realidad encontramos que se pueden cumplir con un precio al carbono, que es un impuesto al carbono de alguna manera, entre 25 y 30 dólares la tonelada. Sin embargo, alcanzar digamos, escenarios de cero carbono de emisiones en el 2050, las simulaciones que se tienen muestran que este tendría que estar entre 40 y 80 dólares. Esto significa modificaciones fundamentales a nuestros patrones de producción y consumo en los próximos años. Esto significa básicamente hacer costosas y riesgosas aquellas actividades que están basadas en alto contenido de carbono. Y significa hacer una transición rápida y masiva a estas nuevas energías renovables, a una creciente electrificación de nuestras economías. Pero, dicho esto, dada la urgencia y la magnitud del reto, creo que es importante también pensar en los efectos positivos que tiene esto. Esto es, si bien significa una gran cantidad de recursos, hoy sabemos que modificar nuestras economías en este sentido va a tener efectos positivos en 2 o 3 cosas. Y menciono, digamos, rápidamente 3 puntos. El primero es muy probable que aumente el nivel de producto. Esto es, un aumento en la inversión en infraestructura que crezca de 2,7 a 5% significa un aumento, un incremento del producto, un incremento del empleo y también significa modificaciones en nuestros patrones de consumo para hacerlos mucho más amigables al medio ambiente, pero también que mejoren nuestra calidad de vida. Por ejemplo, significa que se puede constar de un transporte público eficiente, moderno, que atienda la mayor parte de nuestras funciones de movilidad en las ciudades y que además tiene efectos positivos en términos de reducir la contaminación ambiental, etc. Se estima, por ejemplo, también que se podrían generar con estas nuevas inversiones alrededor de 1 millón de empleos en América Latina a 2030. En este sentido, creo que trataría de concluir mencionando que si bien las NDCs representan, el cumplir las NDCs significa un gran reto en términos de la acción climática en América Latina, dada la urgencia, la magnitud, existen oportunidades relevantes para cumplir esto y generar una economía resiliente, baja en carbono, pero que tenga también efectos positivos para nuestros países. Y en este sentido, me parece muy importante lo que ha mencionado Jennifer. El BID ha estado comprometido crecientemente en esta realización de apoyar este proceso de transición de estas economías, no solamente en términos de identificar las inversiones, pero también identificar este conjunto de efectos positivos que pueden construir una nueva economía del siglo XXI a mediados de este siglo. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. De hecho, voy a aprovechar para ahora invitar a los demás panelistas a que tengamos una conversación. And for that to happen, I will switch to English, when I may, because Luis Miguel was just mentioning how we need to think, for example, of carbon markets as a scheme for potential financing. Would you be able to share with us some of the insights from Jamaica, or maybe other options that you might be thinking of? Thank you, Jennifer. When I spoke as well about the detailed planning and the reports, one of the assessment that we did, which is available as well, is a full and comprehensive assessment of the carbon market and the potential for Jamaica as well to inform our long-term strategy. And that report, we have done a research agenda. We are launching it next week actually, to look at what are the sectors that we need more detailed research in. We have done quite a bit of public expenditure tagging as part of the work that we are doing to inform the long-term strategy. So the thing is that we thought it out from the beginning to the end. What are some of the things that we would need to do? And I mentioned the financing was an important part of it, and we tap into the carbon market is one of such, and we have a very, very detailed report on the market, the potential for Jamaica, the opportunities for us as part of the work and the assessment that was done to enhance the NDC as well.
Excellent, Uname. Because yes, when we talk about carbon markets and maybe how negotiations are still trying to find their way on the rule book. Exactly. Yes, but there's still so many things to get done at a national level or even at a regional level, for example, if we're thinking beyond a country. Because if we want a carbon market scheme, we need data, we need to understand and analyze every sector so that it can really work. So thank you very much, Uname. If I pop back in, Jennifer, I think one of the messages I'm trying to send is that we have to be prepared. So while the market mechanism is still in negotiation and the after Paris, I think countries, the encouragement is that countries have to do the interrogation and the examination and be prepared, whether it's a voluntary market, whether it's the negotiated market. But I think from a Jamaica point of view, we have the data and we have the studies, and I think we are prepared to go forward. Okay. Thank you. And yes, I think I'll steal that from you. We need to be prepared. Necesitamos estar preparados. Y creo que la embajadora Castro nos estaba compartiendo también cómo desde Honduras están preparándose, están aumentando y consolidando la resiliencia de su país, porque saben lo vulnerables que son. Y sobre todo, para regresar a ese tema que me gustaba, embajadora, era el tema del presupuesto. Lo que estaba pasando antes es que tenían un desastre natural, había un impacto sobre el presupuesto, había que volver a revisar ciertas asignaciones presupuestales para atender ese problema, y ahora esto sucede cada vez más seguido. Entonces, aunando también el tema de la pandemia, Honduras es cada vez más vulnerable. También nos mencionaba Luis Miguel, si te pudiste dar cuenta, era el tema de cómo la economía puede beneficiarse del cambio climático, que hay que verlo como una oportunidad, porque la inversión resiliente es una inversión de calidad. Entonces, tal vez nos pudieses compartir algo de la experiencia de Honduras al estar desarrollando su NDC y, sobre todo, implementándola. Sí, sin duda alguna. Yo creo que, como bien lo decía Uname, esto tenemos que estar preparados, ¿no? Y en lugar de ver, pues, el vaso medio lleno, medio vacío, digamos que veámoslo medio lleno y veamos esto, la crisis por el COVID y definitivamente el último impacto de estos huracanes como una oportunidad para reinventarnos y al mismo tiempo que generamos empleo y oportunidades para nuestra gente, porque eso es la realidad del hondureño. El hondureño necesita empleo. Y debo mencionarlo, algunos de los proyectos que están en ejecución con el BID previo a las otras iniciativas que estamos trabajando, es precisamente en el bosque. Nosotros creemos en las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, en ese bosque, en esa biodiversidad que nosotros tenemos y somos un país afortunado en tenerla, le estamos apostando a que las comunidades, en trabajo conjunto con las comunidades, con cooperativas bien organizadas, puedan cuidar de estos espacios, restaurar de estas áreas. Y debo decirlo, ¿no? Parte de nuestra NDC, de esta mejoría en la ambición, es que pasamos de una NDC que proponía 1 millón de hectáreas en restauración, ahora tener una meta de 1.300.000 hectáreas para el 2030. Nosotros esperamos lograrlo y al mismo tiempo que lo hacemos, no solo en términos de conservación, sino que sea la comunidad misma que aprenda a cómo se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Al final no solo son los beneficios ecosistémicos que la misma comunidad va a tener o los beneficios que va a obtener de cuidar esta biodiversidad, sino también lo que al mundo le podemos ofrecer. Como lo decía Uname igual, nosotros en la estrategia red tenemos que estar listos y preparados para entonces, una vez que esté definido el rulebook, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acceder? Pero no puedo dejar de mencionar que también esta es una tarea pendiente, que en Glasgow esperamos nosotros el anuncio del Fondo Climático Anual que se esperaba, que se prometió para el 2020, ¿no? Y realmente este es un compromiso con las naciones más pobres y que de alguna manera, como lo decía el doctor Galindo también, nosotros podamos mantener esas acciones para lograr esa meta de que no sea más de 1.5 grados, ¿no? El aumento de la temperatura. Entonces, creo que nosotros como un país en vías de desarrollo
con todas las carencias que podamos tener en términos económicos, financieros, estamos tratando de hacer nuestra parte, ¿no? Pero necesitamos un aumento significativo, sin duda alguna, en el flujo de financiamiento para iniciativas de adaptación y de resiliencia que al mismo tiempo contribuyan al tema de mitigación. Eso para nosotros es, como decimos en Latinoamérica, matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Y creo que nosotros somos un país afortunado porque contamos con el espacio para poder lograrlo, ¿no? Pero no puedo dejar de decirlo, para nosotros es fundamental salvar vidas, ¿no? Cada vida de cada hondureño es importante y esto es en medio de vida también, en medio para subsistir. Claro, gracias, embajadora. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Realmente lo que buscamos es esta transición justa e incluyente, porque lo que estamos realmente buscando salvar es la calidad de vida de nuestros ciudadanos en toda la región. Y algo que me ha parecido interesante es que estamos hablando de cifras, de estudios. De hecho, hemos mencionado, tanto como para Surinam y en el caso de Jamaica, el State of the Climate Report, el reporte del estado del clima. Y ahí creo que tenemos el honor de tener a Luis Miguel aquí, que hizo de los primeros estudios para el caso de México. Porque algo que creo que a veces tenemos que recordar, aunque algunos creamos que ya es algo totalmente acordado, es que la ciencia respalda el discurso que estamos dando. La ciencia está aquí dando ciertas soluciones que tenemos que poner en práctica, pero la ciencia está diciendo que tenemos que actuar y actuar ya. En ese sentido, tal vez, Luis Miguel, ¿nos podrías compartir cómo se fue dando el cambio? ¿Cómo pudiste ver el cambio al escribir el reporte para México? ¿Y cómo se da poco a poco ese mainstreaming, esa transversalización de esos datos muy científicos, datos duros, que después se van apropiando los sectores para poco a poco hacer esos cambios que se necesitan en la inversión? Sí, gracias. Bueno, yo creo que comentaría dos cosas como anécdota que me parecen relevantes en esos términos, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé estos temas de cambio climático, ¿no? Para hacer los estudios, siempre exagerando te decían, mira, esto tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Eso no trata a mí, velo allá, ¿no? La idea central fue tratar de mostrar que estos estudios de cambio climático dejan ver que el cambio climático nos incumbe a todos. No es un problema de medio ambiente, es un problema de energía, de agricultura, de desastres naturales, de vivir bien, de calidad de vida, de transporte, etc. Y hacer esa transición y mostrar en diferentes países, luego me tocó hacer esto en Naciones Unidas, en toda América Latina, mostrar que en realidad es un tema que les interesa a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Economía, resulta fundamental. Por ejemplo, voy a poner un caso menor, pero hoy sabemos que, digamos, si la ciencia ha ido avanzando en esto, sabemos que la demanda de electricidad o residencial depende del ingreso, del precio relativo de la electricidad, pero también de la temperatura. Esto es, conforme sube la temperatura, demandamos más aires acondicionados y por lo tanto demandamos más electricidad. Y cuando llegas y les dices a los ministerios de finanzas, oigan, ustedes están subsidiando la parte de consumo residencial, tiene un efecto en sus finanzas públicas esta parte, ¿no? Y hay todo un conjunto de factores que están, ¿no? Les comento una cifra adicional que también está. Hoy sabemos que hay alrededor de como 6% del PIB global se va a subsidios en la parte de combustibles fósiles. Y decirles, señores, ¿qué están haciendo en esto, no? Esto está incidiendo claramente en las trayectorias de emisiones y por lo tanto el cumplimiento de las metas, ¿no? Yo creo que para mí fue el cambio relevante, ¿no? Y el segundo punto que quería decir brevemente es esta idea de que en realidad el cambio climático evidentemente es un gran desafío, pero también ofrece muchas oportunidades, ¿no? Cuando vemos esa transición hacia una economía baja en carbono, vamos a ver que vamos a usar más electricidad. Pero si lo vemos hoy en día, por ejemplo, en los patrones de consumo, en América Latina, cuando tenemos un poco más de dinero, nos pasamos al auto privado, utilizamos combustibles fósiles, gasolina, y aumentamos nuestro gasto en esto. Si hubiera un transporte público eficiente, moderno, esto no sucedería. Si la electricidad con renovables continúa bajando su precio, tendríamos mucho más espacio para gastar en otras cosas. Hoy calculamos aproximadamente que se pueden generar alrededor de 30 millones a nivel global de nuevos empleos en las áreas de energías renovables, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. Efectivamente, yo creo que, y termino con esto, una cosa que aprendimos en estos temas, yo
lo voy a exagerar, pero cuando empezamos decíamos, necesitamos billones de dólares para resolver el problema. Hoy hablamos de trillones de dólares, ¿no? Porque entramos a todos los temas, sabemos que cuesta 5 trillones de dólares hacer la renovación global de la parte energética, ¿no? Ese es el gran reto, pero la gran oportunidad, ¿no? Y creo que tenemos que aprender en América Latina que antes pensábamos que una economía primero crecía y luego se hacía verde, ¿no? Hoy creo que hay que pensar que hay que ser verde para poder crecer y vivir mejor. Gracias. Excelente clausura, Luis Miguel. Thank you very much. I think we did talk about many topics and we did have an excellent panel today. So I would like to thank you all, and I would like to thank the audience who was here with us today. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.